Dice la palabra en Filipenses, capítulo 2. Libro de Filipenses, capítulo 2, dice, versículo 1: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Repito, por tanto, si hay, y esta es una pregunta, si la hay. Y aquí el Señor nos está diciendo si hay en nosotros, en cada uno de nosotros, alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable, alguna misericordia. Entonces, Dios nos está preguntando, ¿hay esto en nosotros? ¿Hay esto en tu vida? ¿Hay algo? ¿Alguna? Fíjate que nos habla, aunque sea de alguna, algo tenemos de Cristo, algo tenemos del amor de Dios, algo tenemos de la comunión del Espíritu, algún afecto entrañable, especial tenemos de parte de Dios, alguna misericordia de Dios hay en nosotros. ¿Hay algo? Si nosotros somos nacidos de nuevo, si somos cristianos genuinos, creyentes, que hemos recibido el Espíritu, que hemos nacido de nuevo, que hemos tenido un encuentro real con Jesús, entonces la respuesta tiene que ser sí. Sí, hay algo de Cristo en mi vida, hay algo de amor de Dios en mí, hay alguna comunión del Espíritu, hay algún afecto entrañable, hay alguna misericordia. Y mira cómo la palabra de Dios nos habla de alguna. Lo ideal sería que dijéramos, estamos llenos de Cristo, estamos llenos del amor de Dios, estamos llenos de la comunión del Espíritu, del afecto de Dios, de la misericordia de Dios. Eso sonaría más bonito, más perfecto, que pudiéramos responder así. No hay alguna, no hay un poco, hay mucho, estamos llenos. Eso sería lo ideal. Pero aquí la Escritura le está hablando a la iglesia y nos está diciendo, si al menos hay algo, si tenemos a Jesús, si Jesús vive en nosotros, si hemos tenido esa experiencia de ser hijos de Dios, si tenemos esa fe en Él, si hemos confesado a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Rey, si en algún momento hemos tenido, y fíjate que es algo que hemos tenido en algún momento. Ahora, ¿quién ha encontrado a Dios? ¿Quién ha buscado a Dios? Si lo hay, si algo tenemos, si somos nacidos de nuevo, es porque Dios un día tuvo misericordia de nosotros, nos alcanzó, nos llamó, nos suministró su espíritu, su vida, nos dio su fe, nos dio la convicción, y no sabemos por qué, pero es un regalo. Sabemos que la salvación, el nuevo nacimiento, la justificación, el perdón, la redención, todo eso es un regalo que Dios nos ha dado y que no nos merecíamos. Entonces, si nosotros lo hemos recibido,
por fe y por la fe que Él mismo nos ha dado. Si nos consideramos hijos de Dios, a pesar de que nos falte mucho, y esto es lo que aquí la palabra nos está hablando, no le está hablando a los que ya están llenos del Espíritu, llenos del amor de Dios, llenos de la comunión, llenos de la misericordia, sino alguna, si hay algo, si algo de Jesús hay en nosotros. Qué bueno que todos podamos decir que sí, que amén. Algo hay. A veces vemos hermanos débiles, hermanos que no andan muy bien, pero sabemos que hay algo del Señor ahí, ¿cierto? Hay algo del Señor, algo. Nosotros no podemos medir qué por ciento hay, pero algo. Y tal vez podamos decir hoy, hay algo de Cristo en mí, hay algo del amor de... A veces no entendemos, pero sentimos un amor de Dios. Algo de ese amor hay en nosotros. A veces sentimos amor por las personas y no sabemos ni por qué sentimos ese amor. Ojalá Dios quiera que fuéramos llenos de ese amor. Nuestra vida sería diferente, pero por lo menos algo de esa misericordia. Entonces, Dios nos está hablando a nosotros hoy y nos dice si hay algo de eso. Entonces, si hay algo de eso, y así dice la Escritura, si hay alguna. Entonces dice el versículo 2, versículo 2, si hay, entonces dice Pablo, el instrumento que Dios está usando para esta escritura, completad mi gozo. Si hay algo de Cristo en tu vida, entonces haz algo, reacciona. Eso en otras palabras es lo que nos está hablando la escritura. Si hay algo del Señor, entonces tienes que tú hacer algo. Algo tienes que tú hacer, algo yo tengo que hacer, completar el gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pero si no hay nada de Cristo en nosotros, esto no puede suceder. Si no hay nada de Jesús, no podemos estar unánimes, es imposible. Si no hay nada de Cristo, no podemos sentir lo mismo. No podemos tener el mismo amor, ni sentir lo mismo, porque si no hay nada de Jesús en nosotros, pues hay muchas diferencias entre nosotros. Cada uno es un mundo independiente, cada uno es un mundo egoísta, cada uno es un mundo centrado en lo suyo, y por lo tanto no hay ninguna esperanza de que haya unanimidad, que haya unidad entre nosotros, que haya amor, que sintamos lo mismo, que pensemos lo mismo. Esa no hay ninguna esperanza en eso, porque no hay nada de Jesús. Pero si hay algo de Cristo, entonces debemos esforzarnos. Esto es lo que nos está diciendo la palabra hoy. Tenemos que esforzarnos para que eso sea así, para que haya unidad entre nosotros, para que haya amor entre nosotros, para que sintamos lo mismo. Y luego nos dice el versículo 3 de Filipenses 2, nada hagáis. Y subrayo ese nada hagáis. Fíjate, ¿qué significa nada hagáis? En otras palabras, te está diciendo, no hagas nada. O sea que, aunque tengamos al Señor, aunque tengamos algo de Jesús, aunque tengamos alguna comunión, fíjate, si no tenemos ninguna comunión del Espíritu, ¿cómo podemos hablar con el Señor y saber que Él nos está escuchando? Y escucharlo a Él. Si no tenemos ninguna comunión del Espíritu, cuando se nos predica la palabra de Dios, ¿cómo podemos recibir esa convicción de que el Señor me está hablando a mi vida? Eso es comunión. Por lo tanto, si tú escuchas al Señor y sabes que Dios te habla, y de alguna forma sabes que a veces cuando tú le hablas al Señor, Él te está escuchando, porque tienes alguna comunión, alguna, aunque no mucha, pero alguna. Entonces,
Dios te está diciendo, si algo tienes, no hagas nada. Y ya nos corresponde a nosotros. Quiere decir que tú tienes que decidir eso. Si tienes algo de Jesús, no hagas nada por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. El Señor nos está dando una instrucción. Si tú tienes algo de Jesús, no hagas, decide no hacer. Tú y yo tenemos que tomar esa decisión. Si tenemos algo de Cristo. Ahora, si no tenemos nada del Señor, no vamos a poder. Por eso la palabra nos habla a nosotros, los que algo tenemos de Cristo. Porque somos los únicos que podemos poner en práctica lo que Dios nos habla. Somos los únicos que podemos comprender y recibir convicción del Espíritu de que esto es para nosotros y que sí podemos poner en práctica lo que Dios nos habla. Esto no se le está hablando a tu vecino, te la está hablando a ti. Si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algo de Cristo en tu vida, entonces Dios dice, no hagas nada por contienda. ¿Qué significa? No hagas nada por discutir, por contender. No pelees, no discutas, no argumentes. No hagas nada argumentando, no hagas nada para discutir. Si no estás de acuerdo, no lo hagas. Quédate calladito. Si hay algo de Cristo en tu vida. Ahora, la carne nos dice, no estoy de acuerdo. Voy a murmurar, voy a criticar, voy a contender, voy a discutir este asunto, pero el Señor nos dice, si hay algo de Cristo, no lo hagas, no contiendas, no hagas nada por contienda. No hagas nada por vanagloria. La vanagloria significa por orgullo, porque tú no estás de acuerdo, porque a ti no te parece, porque no crees que debe ser así, entonces yo tengo que hacer algo. No tengo por qué dejarme, no tengo por qué aceptar. Esto no se lo está hablando a las personas que no tienen algo del Señor. Si tú tienes algo del Señor, el Señor te está diciendo no hagas nada por orgullo, no hagas nada por discutir. Si haces algo, si vas a hacer algo, asegúrate que lo hagas con humildad. Y si no, mejor no lo hagas. ¿Y cómo nosotros podemos hacer algo con humildad? ¿Cuándo yo puedo hablar con otra persona con humildad? ¿Cuándo yo puedo hablar con un hermano con humildad o con un compañero de trabajo con humildad? ¿Cómo yo sé si yo estoy haciendo o hablando algo con humildad? Aquí nos lo dice la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos? Cuando yo hablo con alguien y cuando hablo con esa persona y yo estoy considerando a esa persona, estimando a esa persona como superior a mí mismo, entonces yo estoy hablándole con humildad. Pero cuando yo hablo con vanagloria, con orgullo, yo hablo considerando a la otra persona como una basura delante de mí. Yo soy superior. Por lo tanto, yo voy a hablar y voy a exigir y voy a entrar en desacuerdo y voy a discutir y voy a contender y voy a declarar mi punto de vista y no me voy a dejar y voy a entrar en peleas si es necesario o en diferencias o en divisiones porque yo soy superior y yo tengo la razón y yo no me voy a dejar y yo no voy a aceptar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un creyente genuino que tiene algo de Cristo y una persona que no tiene nada de Jesús? Cuando una persona no tiene nada de Jesús, así es, así somos, ¿o no?
Cuando no tenemos nada de Jesús, yo no estoy de acuerdo, no me voy a dejar, no tengo por qué aceptar, no puedo soportar, no puedo perdonar, no, y todo es no. ¿Por qué? Porque el orgullo, la vanagloria, la dignidad que tenemos en la carne es muy elevada. Aunque las personas objetivamente sean superiores a nosotros, ni siquiera los consideramos ni los respetamos. Fíjate que en el mundo la gente sin Cristo no respeta a las autoridades. Los hijos no respetan a los padres. Los hijos le hablan a los padres sin respeto y son superiores a ellos, son sus padres. Eso es la gente que no tiene nada del Señor. Si tenemos un trabajo, le hablamos a los jefes sin respeto. Discutimos, entramos en desacuerdos con nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque tenemos vanagloria, tenemos orgullo, porque tenemos el pecado, porque estamos en la carne. Entonces, así somos. Dios establece siempre un orden y no nos sometemos al orden porque no tenemos nada en Cristo. Por eso dice, fíjate cómo le dijo Jesús a Nicodemo, le dijo, para ver el reino de Dios es necesario una cosa. Tú no puedes ver el reino de Dios sin antes nacer de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, si tú no eres un creyente genuino, no puedes ver el reino de Dios. Y si tú has nacido de nuevo, algo de Cristo tienes, alguna comunión del Espíritu tienes, algún amor del Señor tienes. Por eso es necesario nacer de nuevo. Y esto el Señor lo habla, ¿por qué? Porque a veces hay muchas personas que se consideran cristianos, y muy buenos cristianos, y no lo son. Tienen apariencia, tienen nombre, parecen, pero no lo son. No es suficiente decir yo soy cristiano. Por eso la palabra nos dice, si hay algo de Cristo, si hay algo de Dios, del Señor en nosotros, alguna comunión, entonces debemos ser diferentes a los que no son, a los que no tienen. No podemos llamarnos cristianos y ser iguales, porque ser cristiano verdaderamente no es una religión, es una situación, una experiencia, una realidad que tú y yo tenemos que tener. Pero el Señor nos está diciendo, si hay algo de Cristo, entonces tenemos que poner en práctica esto. Y ahora nos va a decir cómo y por qué debemos hacerlo. Por eso este capítulo 2 de Filipenses es bien profundo y vale la pena que lo escudriñemos muy bien, porque aquí el Señor nos está diciendo, no hagas nada a menos que sea por humildad. No hables, si tienes algún problema con otra persona y quieres hablar y quieres resolver el problema, habla con esa persona el problema, pero con humildad. Quiere decir, primero que todo, tú debes estimar a esa persona como superior a ti mismo, aunque no lo sea, pero tú, al ser humilde, vas a ver a la otra persona como superior a ti mismo. Entonces, cuando uno reconoce y ve a la otra persona como superior, ¿uno cómo habla? Con humildad, con respeto. Las palabras que usa las hace con respeto. Por eso tenemos que hablar siempre con humildad, aunque no sean superiores objetivamente. Siempre dice el Señor, hablemos con humildad, hagamos todo por humildad. Fíjate, si somos jefes en el trabajo, ¿cómo debemos hablarle a nuestros subalternos? Somos los jefes.
Pero no debemos hacer nada por vanagloria y por contienda. ¿Cómo debemos de hablarle? Con humildad. Aunque sean nuestros subalternos, tenemos que ir a hablar con ellos con humildad, con respeto, estimándolos como superiores a nosotros mismos. ¿Cómo debemos hablarle a nuestras esposas, los varones que somos según Dios la autoridad, superiores en el sentido de autoridad nomás de las esposas? ¿Cómo debemos hablar a las esposas? Con humildad, a pesar de que somos las cabezas, debemos hablarles como superiores a nosotros mismos. Las hermanas dicen amén o no. Amén. Porque si hay algo de Cristo, no podemos hablar con arrogancia, no debemos hablar con contienda, no debemos hablar con vanagloria, con orgullo, porque eso es lo que nos va a hacer diferentes. Eso es lo que va a mostrar a Cristo. Y fíjate lo que nos dice la siguiente escritura, nos dice versículo 4. Vamos a pasar al 5 para que no se nos agote el tiempo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces ahí viene y nos pone el ejemplo de Cristo Jesús. Primero nos dice lo que debe haber en nosotros y cómo debemos actuar si hay algo de Cristo. Primero nos está diciendo eso, ¿cierto? Y luego nos dice, mira, tal vez algunos dirán, no, pero tampoco tenemos que ser tan humildes. Ok, si consideras que no debe ser tanto, la palabra de Dios nos está diciendo, mira, así como en Cristo, siendo Dios, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, se despoja a sí mismo de su condición de Dios, él mismo, nadie lo despojó, él mismo, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él, siendo Dios, se humilla delante de nosotros. Wow. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y como hombre nos miró a todos como si fuéramos superiores a Él. Tremendo. Entonces tú no digas que tú no te puedes humillar. ¿Hay algo de Cristo en ti? ¿Hay algo de Jesús en tu vida? ¿Alguna comunión del Espíritu? No vengas con el cuento de que tampoco te vas a dejar porque eso no es para ti. Entonces la Escritura te está diciendo, mira el ejemplo de Jesús. Él lo hizo y se hizo obediente hasta morir en la cruz injustamente. Se sometió a que lo juzgaran, a que hablaran mal de él, a que lo condenaran en la cruz, lo mataran, lo sacrificaran injustamente y no contendió, ¿cierto? Él ni siquiera se defendió, no entró en discusión, no reclamó sus derechos. No entró en ningún tipo de discusión, cayó, aceptó, se sometió, porque él veía, siendo Dios, cuando lo condenaban, veía a los seres humanos como superiores a él, siendo el creador. Wow. Ahora, la Escritura nos dice a nosotros, ¿a quiénes? A los que algo de Cristo tenemos. ¿Qué nos dice? Haya pues. ¿Qué significa eso? Que si hay algo de Cristo, hay algo de esto en ti. Tiene que, este poder, este espíritu ya está en nosotros. Entonces no vengamos con cuentos de que ese era Jesús, pero yo soy un ser humano, yo no puedo. Porque entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y una persona que no tiene al Señor? Dice, luego el versículo 12, dice, por tanto, amados míos, por lo tanto, después de decirnos todo esto, ¿qué nos dice? Por lo tanto, como siempre habéis obedecido, ¿cierto?
no como en mi presencia solamente, decía Pablo a la iglesia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Lo dije bien? ¿En qué me equivoqué? Dije como normalmente lo decimos, ¿o no? Casi siempre escuchamos, hermanos, hay que ocuparse de nuestra salvación con temor y temblor. Casi siempre decimos así, ¿o no? Pero así no dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Y ese es el problema, que muchas veces repetimos la palabra, repetimos mal y la interpretamos mal y la aplicamos mal y entramos en engaños, en mentiras, en confusión. ¿Por qué? Porque no leemos con cuidado la Escritura y no escudriñamos con cuidado la palabra de Dios. Entonces aquí dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué esa palabra en hace una diferencia a que hubiera una palabra de? Grandísima. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, ocúpate de tu trabajo, ¿qué le estoy diciendo? Ten cuidado de tu trabajo. Si no te ocupas de tu trabajo, lo puedes perder. ¿Cierto? Pero si yo le digo a alguien, ocúpate en tu trabajo de ser un buen empleado, ¿hay diferencia o no? Claro que sí. Porque si yo le estoy diciendo, ocúpate en tu trabajo, es que cuando estés en tu trabajo, ocúpate bien, aprovéchalo bien para hacer un buen trabajo. Pero si yo le digo, ocúpate de tu trabajo, es preocúpate de tu trabajo, porque si no, tu trabajo lo puedes perder. Muchas personas usan este versículo para decir, viste, la salvación se puede perder. Si no te ocupas de tu salvación, pero aquí no dice eso. Aquí dice, ocúpate en tu salvación. Pues ¿qué nos está diciendo el Señor? Primero nos está diciendo si hay algo de Cristo. Quiere decir, si hay algo de Cristo en tu vida, en mi vida, es porque ya somos salvos. Es porque ya hemos recibido a Jesús, hemos sido redimidos, hemos sido justificados, hemos recibido el Espíritu y ya hemos recibido la salvación por gracia. No por obras para que nadie se gloríe. Lo hemos recibido por la misericordia de Dios. Es un regalo. Entonces, Dios nos está diciendo, ahora que tú eres salvo, ahora que tú tienes la salvación porque yo te la regalé, ocúpate en ella. Ocúpate en tu salvación. Y luego dice, ¿por qué? Y luego nos dice el por qué tienes que ocuparte en tu salvación. Dice, versículo 13, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces nos está hablando el Señor. La razón por la cual tú y yo debemos ocuparnos en nuestra salvación es porque Dios ha producido en nosotros un querer como un hacer que no es nuestro. Y eso es lo que hace de nosotros la diferencia de una persona que no ha sido salva. Una persona que ha sido salva, algo de Cristo tiene, alguna comunión, y el Espíritu está en nosotros, y hay algo que hace una diferencia en nuestra vida a una persona que no ha sido salva. Por eso hay gente que dice, yo no sé si yo soy salvo. ¿Por qué? Porque tiene confusión. Nosotros somos salvos porque hemos recibido a Jesús y hemos recibido el Espíritu. Y ahora hay algo de Cristo en nosotros porque somos salvos.
Ahora, como ya somos salvos, ahora la palabra nos está diciendo, ahora ocúpate en tu salvación. Quiere decir que aprovecha el Espíritu, la vida que Dios nos ha dado, ese poder que Dios nos ha dado, esa fe que Dios nos ha dado, alguna, aunque sea alguna fe que Dios te ha dado, ese querer, ese sentir nuevo que Dios te ha dado, aunque sea algo. Hay algo en nosotros que no está en el mundo, que no están las personas que no han sido salvas, ¿cierto? Entonces la palabra nos está diciendo, ahora entonces ocúpate en esa salvación con temor y temblor. Ahora tienes que ejercitarla, tienes que ocuparte en ella, no preocuparte por si pierdes la salvación, que es diferente, sino ocuparte en lo que ya tienes, pero que tienes que ocuparte de ella. ¿Para qué? Vamos a ver para qué. Porque hay personas que dicen, ya soy salvo, entonces ya no tengo nada que hacer. Hay quienes dicen eso. Ya soy salvo, ya puedo hacer lo que quiera, ya me voy para el cielo. Pero eso no es lo que nos dice la palabra de Dios, sino que el Señor dice, ocúpate en tu salvación. Ahora, quiero decirte las cosas de esta manera, para que las veamos más claras. ¿Cómo yo sé que soy salvo? Si yo sé que tengo el Espíritu, yo soy salvo. Si yo no estoy seguro que tengo nada del Señor y no tengo el Espíritu, entonces yo no sé si soy salvo. Ahora, una persona puede saber que tiene el Espíritu y no estar bien espiritualmente, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Significa que esa persona ha perdido su salvación? No. El no estar bien espiritualmente teniendo el Espíritu significa que esa persona teniendo el Espíritu, teniendo la salvación, no se ha ocupado en su salvación con temor y temblor. ¿Estamos viendo la diferencia? Por eso hay que tener cuidado con lo que hablamos. A veces decimos, es que vas a perder tu salvación. Primero que todo, debemos eliminar eso de nuestro vocabulario, porque nosotros no vamos a perder lo que Dios ya nos dio. Lo que pasa es que tenemos que entender qué es realmente la salvación y cuál es realmente el llamado que Dios tiene para nosotros los que hemos recibido la salvación. Hay cosas diferentes. Dice el Señor, ¿cómo entonces? Y luego nos dice en el versículo 14, ¿cómo podemos ocuparnos en nuestra salvación? Y mira que esto es bien importante, y tal vez tú has leído estos versículos mucho y tal vez nunca los habías comprendido en el Espíritu como esperamos hoy Dios te lo haga comprender. Dice, la manera como tú y yo debemos ocuparnos en nuestra salvación, dice el versículo 14, dice, haciendo todo sin murmuración y contienda. Si yo le pregunto a una persona en la calle, ocúpate en tu salvación, la gente me va a pensar inmediatamente, tengo que preocuparme por vivir una vida santa, por no pecar, por ir a la iglesia los domingos. Tal vez la gente pueda pensar así. Lo primero que se va a pensar es eso. Pero mira que aquí la palabra de Dios no nos dice eso. No estoy diciendo que no hay que vivir una vida santa, simplemente nos está diciendo la manera como el énfasis que el Señor nos está dando de cómo sabemos si nos estamos ocupando en nuestra salvación, no de nuestra salvación, en nuestra salvación, con temor y temblor, es haciendo todo
sin murmurar ni contender. Y alguien diría, pero eso tampoco es tan grave, todos murmuramos, todos tenemos desacuerdos, todos discutimos. Y tal vez no vemos eso como tan malo. En cambio vemos a alguien que robó, decimos, ese se va para el infierno, porque es un ladrón. Pero alguien que murmura o discute o dice o entra en desacuerdos o contiende o no está de acuerdo, no acepta, ese no está tan mal. Ese no tiene tanto problema delante de Dios. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que la forma como tú y yo debemos ocuparnos en nuestra salvación es haciendo todo sin murmurar y sin discutir. Y luego nos dice, ¿por qué? ¿Para qué? Dice el versículo 15, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y el Señor nos está diciendo aquí con esta palabra, mira, ¿cómo tú sabes cuando una generación es maligna y perversa? La razón que una generación es maligna y perversa es porque es murmuradora y discute por todo y está en desacuerdos y no acepta y todo lo cuestiona y hay problemas y hay murmuración. La palabra de Dios nos está diciendo, esa generación es maligna y perversa. ¿Cuántas personas se consideran muy santos y muy cristianos y son murmuradores y discuten y cuestionan y entran en desacuerdos? Y creen que son muy santos y están muy bien y son muy cristianos y juzgan a otros y condenan a otros. Dicen, yo estoy bien, pero el otro está mal. Y mira qué tan diferente es que nos habla la palabra de Dios a nosotros. El murmurador, el que discute, el que no está de acuerdo, el que cuestiona, ese es una generación maligna y perversa. Wow, eso es fuerte. Y el Señor nos está diciendo, para que nosotros como hijos de Dios resplandezcamos en el mundo. Jesús dijo que nosotros éramos la luz del mundo. ¿Y cómo vamos a hacer luz? ¿Cómo el mundo nos va a ver diferentes a nosotros? Y aquí nos está diciendo el Señor, si tú no eres de los que murmuras, si tú no eres de los que entras en desacuerdos, aunque tengas la razón. Y aquí no tiene nada que ver tu justicia o tus razones. Dios no está diciendo, mira, si tú tienes la razón y estás en desacuerdo, tienes razón. No. Aunque tengas la razón y estás en desacuerdo, eres una generación maligna y perversa. Aunque tú tengas la razón y estás murmurando porque tú tienes la razón, tú eres una generación maligna y perversa. ¿Cuántos pueden decir amén? Fíjate, antes de esto nos dice el ejemplo de Jesús. Porque para no murmurar, una persona que no murmura y no contiende, tiene que ser una persona que vive con humildad. ¿Cierto? Si no hay humildad, yo murmuro y yo entro en desacuerdo. Yo no acepto, yo no soporto. Por eso, por ejemplo, en los matrimonios de personas salvas, la palabra nos está diciendo, ocúpate en tu salvación, en tu matrimonio, por ejemplo, en tu trabajo, en tu iglesia, en el supermercado. ¿Cómo? Compórtate siempre con humildad.
En estos días andaba yo estaba yo en Home Depot y andaba cogido de tiempo, no tenía tiempo, andaba a las carreras, el reloj estaba, wow, andaba así, bien cogido de tiempo. Iba a comprar algo, iba a salir y cuando vienen esos carritos, esos, ¿cómo se llaman? Esos cargadores, pitando con un señor con 2 banderas, pi, 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 que no pasen. Y preciso por donde yo tenía que pasar. Y yo le digo, pero es que estoy de afán, le dijo el señor, pero tiene que esperar. Y casi empiezo a contender. Casi empiezo a discutir el señor, pero ¿quién es más importante? Casi me sale, llegué a pensarlo. Ya le iba a decir, ¿quién es más importante aquí, el cliente o ustedes? Pero inmediatamente algo, gracias a Dios que algo de Cristo había en mí. Y el Señor me trajo esa, Señor, perdóname. Y entonces cogí la vuelta larga y empecé a orar y el Señor me dio paz. Porque algo, gracias a Dios, fíjate, ahí en ese detalle tan pequeño pude ocuparme en mi salvación con temor y temblor. Aún en las cosas pequeñitas podemos estarnos ocupando en nuestra salvación, y eso es lo que el Señor nos está diciendo: ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Cuando alguien te diga algo que es injusto, ¿cómo vas a reaccionar? Con humildad. ¿Vas a bajar la cabeza? ¿Vas a aceptar? ¿Vas a callar? ¿O vas a contender? ¿O vas a defenderte porque no es justo? ¿Te vas a ocupar en tu salvación? En el matrimonio, ¿cuántas veces los esposos dicen que no tengo por qué soportar? No te soporto más. Y vemos al marido, porque las hermanas no murmuran, pero los hombres murmuran, al esposo murmurando de su esposa. Y no nos estamos ocupando en nuestra salvación. Y a lo mejor sentimos que tenemos la razón y no tengo por qué aceptar, y no me soporto más a mi esposa, y no me aguanto más esa actitud y cosas así. ¿Estamos ocupándonos de nuestra salvación? No nos estamos ocupando de nuestra salvación. Y fíjate cómo la palabra de Dios nos habla de algo tan importante, hermano, y que tenemos que aplicar todos los días, en todo momento, en todo lugar. Uno diría, pues me ocupo de mi salvación cuando voy a la iglesia. No, hermanos, hay que ocuparnos de nuestra salvación todo el día, en nuestra casa, en la calle. En estos días andaba en el carro, en la 441, mucho tráfico, y andaba en mi carril, un carro aquí, un carro allá, y una señora se me tira así. Y yo no sé, el Señor por su misericordia me hizo reaccionar de una manera que logré por milímetros esquivar que la señora me estrellara. Y yo logré pitar para que la señora se diera cuenta, y la señora ni cuenta se dio y siguió como nada. ¿Qué hace la carne ahí? Se molesta, empieza a decir cosas. Pero si hay algo del Señor en nosotros, si hay alguna comunión del Espíritu, ¿qué es lo que nos dice el Señor? No hagáis nada por contienda o por vanagloria. No lo hagas. Y esa es la batalla entre la carne y el Espíritu. Ocuparnos en nuestras salvaciones es someter esta carne y entonces llevarla a la cruz y ejercitar la salvación que tenemos, que es el Espíritu. Y entonces yo, al principio la carne quería, y yo, Señor, y empecé yo orando por la señora: Señor, ten misericordia de la señora, perdónala. Entonces, no digo que siempre, estoy poniendo 2 buenos ejemplos, y los hermanos dirían: este hermano es perfecto. También me equivoco mucho, hermanos, pero los traigo como ejemplo, que no va a traer los malos, ¿cierto? Traigo los buenos. Pero son detalles, hermanos. Hay cosas que humanamente a lo mejor no me gusten de mi esposa, pero
siendo tan linda que es, pero hay cosas que humanamente pueden no gustarme. Pero si yo murmuro y si yo me quejo y si no la acepto como es, ¿me estoy ocupando en mi salvación? No. No, tengo que aceptarla, quererla, amarla, verla como superior, tratarla con humildad, aunque a veces quisiera tratar, a veces la carne quisiera de otra manera, pero ocuparnos de nuestra salvación es practicar lo que Dios nos está diciendo que tú y yo tenemos que practicar. ¿Para qué? Para ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, y para que seamos luz en medio de una generación maligna y perversa. ¿Cómo tú puedes ser luz en tu casa? ¿Cómo tú puedes ser luz en tu hogar si tienes esposa y si tienes hijos? Uno diría, no, pues yendo a la iglesia los domingos y teniendo una Biblia bajo el brazo. Probablemente lo hagas y a lo mejor eres una generación perversa. Estás dando, tus hijos y tu esposa no están viendo pero nada de Jesús. Es más, terminan rechazando al Señor. ¿Por qué? Porque ven a un padre, a un esposo, un murmurador, que no acepta, que se queja, que discute todo el día con la esposa, que grita. Entonces, hermano, y después les habla de Cristo y de la Biblia y del Señor y de la iglesia. ¿De qué sirve eso? ¿De qué nos sirve? Primero, el esposo, el marido, el papá tiene que ocuparse en su salvación. ¿Para qué? Dice la palabra, para que seamos hijos de Dios, irreprensibles, sencillos, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, si los hijos ven un padre, vamos a imaginarnos que la mamá sea bien difícil. Hay mujeres, de vez en cuando hay alguna que otra mujer difícil. Y que el marido sea de los que los hijos ven que calla, soporta, la ama, la trata con cariño. Pues a lo mejor dirán, wow, mi mamá no se porta bien, pero mi papá sí expresa a Jesús. Y pueden ver la luz de Cristo en el Padre. Y eso los atrae. Eso es lo que ellos van a tener como semilla, más de lo que la cantaleta que les podemos dar a nuestros hijos de Dios, la palabra, la Biblia. Hermano, de nada nos sirve si no estamos siendo luz. Si estamos comportándonos como una generación maligna y perversa, nos quejamos, murmuramos, contendemos, discutimos, gritamos, peleamos. Entonces, en primer lugar, no nos estamos ocupando en nuestra salvación con temor y temblor. Y en segundo lugar, estamos siendo tinieblas y estamos siendo unos pésimos cristianos. ¿Y qué tiene que ver esto con entonces, podemos ser una generación maligna y perversa y ser salvos? Sí. El problema es que un salvo, una persona salva, que no se ocupe en su salvación con temor y temblor, es una persona salva que no va a heredar el reino de Dios. Una cosa es la salvación y otra cosa es heredar el reino de Dios. Y mucha gente lo confunde y piensa que es lo mismo. La salvación es un regalo, el reino de Dios es algo que tú y yo tenemos que alcanzar, tenemos que luchar, tenemos que heredar, tenemos que arrebatar. ¿Y cómo? Ocupándonos en nuestra salvación con temor y temblor. Por eso fíjate lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 5. Dice Mateo capítulo 5 versículo 5, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
¿Qué hay que hacer para recibir la tierra, la herencia? Ser manso. ¿Y manso tiene que ver con ser humilde? Sí. Ahora, si tú eres de verdad humilde, vas a ser murmurador y vas a discutir y vas a rechazar y vas a pelear. No. Por eso dice el Señor, si hay algo de Cristo, si hay algo del Espíritu, no hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, así como Cristo, siendo Dios, se humilló a sí mismo, fue humilde y fue obediente. Hermanos, yo oro para que los que escuchen esta palabra realmente reciban, y no sea que entre por un oído y estén desperdiciando la comida que Dios les está dando. No es algo insignificante, suena sencillo, pero al menos para mí es algo muy profundo, muy profundo. A mí el Señor me ministra mucho con esta palabra, porque heredar el reino tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con la humildad, la mansedumbre. Una persona murmuradora, una persona que discute, que anda en desacuerdos, que busca su justicia, no hereda el reino de Dios. Dios nos dio la salvación, nos la regaló para que ahora podamos ocuparnos en esa salvación para poder heredar el reino de Dios. Ahora, ¿qué otras cosas no debemos hacer y qué no debemos hacer para ocuparnos de nuestra salvación? Si vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 5. ¿Qué nos dice el Señor? Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice: haced morir pues lo terrenal en nosotros. Y fíjate que nos dice haced morir. Son cosas que tú y yo tenemos que hacer. La gente no puede decir, es que yo soy cristiano, el Señor tiene que hacerlo por mí. No. Si el Señor está en nosotros, si hay algo de Cristo en nosotros, ahora tú y yo tenemos el poder, la capacidad, las herramientas, la autoridad, todo lo que necesitamos para ahora nosotros hacer morir lo terrenal en nosotros. Es algo que nos toca a nosotros hacer. ¿Para qué? Para heredar el reino. Y dice, hacer morir lo terrenal en nosotros. Entonces nos dice, ejemplo, ¿qué cosas tenemos que hacer morir en nosotros? La fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí no está hablando del mundo, aquí está hablando de los hijos de Dios, que sean rebeldes, desobedientes, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas, el mundo, cuando estábamos en el mundo, pero ahora nos dice el Señor, si hay algo de Cristo en ti, si hay algo del Espíritu en ti, ahora nosotros tenemos que ser valientes, esforzarnos, ocuparnos. ¿Para qué? Para hacer morir, dejar todas estas cosas, hacer morir todo esto en nosotros, con el poder de Dios que está en nosotros. Dice, también dice, la ira, el enojo, molestarnos, ponernos bravos, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestirnos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces aquí nos está hablando la palabra de cómo debemos ocuparnos en nuestra salvación.
para heredar el reino de Dios. Entonces fíjate, tenemos algo del Señor, tenemos ya una comunión del Espíritu, algo hay, tenemos la salvación, somos hijos de Dios. Ahora el Señor dice, ahora tenemos que hacer, tenemos que pelear esa batalla, tenemos que esforzarnos, tenemos que ocuparnos, tenemos que hacer. Y fíjate, pero ya el Señor nos ha dado su Espíritu, el sentir que hubo en Cristo Jesús, nos ha dado el querer como el poder de hacer esto. Ya lo tenemos, nos ha dado las herramientas, nos ha dado todo para que ahora tú y yo, ahora lo pongamos en práctica, aunque nos cueste, y nos cuesta, y tenemos que pelearlo, y tenemos que esforzarnos, y tenemos que estar dispuestos a padecer muchas veces para lograr, porque el reino de Dios hay que heredarlo y hay que arrebatarlo, y solo los violentos lo arrebatan. Hermanos, Dios nos ha llamado para algo muy grande, para heredar la tierra, el reino, el gobierno eterno de Dios. A veces nos esforzamos tanto por cositas terrenales, nos esforzamos tanto por un carro, por un negocio, por una casa, y está bien que lo hagamos, pero no nos esforzamos por lo más importante, las cosas que van a permanecer para siempre, porque el carro, la casa, el negocio aquí se quedan. Es por un tiempito y se acabó. Pero el reino de Dios va a ser para siempre y siempre y siempre y siempre, puntos suspensivos. Y el Señor nos está diciendo ahora, ocúpate, ocupémonos, valoremos, apreciemos, atendamos con más diligencia, ejercitémonos en la piedad, esforcémonos. Fíjate lo que el Señor dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 58, dice: estando firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. O sea, hay muchas escrituras que nos hablan de esto para que nos ocupemos en nuestra salvación. Pero si nos dejamos llevar por los deseos de la carne, las comodidades de la carne, la satisfacción de la carne, siendo salvos, teniendo algo del Señor, ¿qué estamos haciendo? Si nos dejamos llevar por la murmuración, por nuestra justicia, por nuestros desacuerdos, por el orgullo, porque no me gustó, porque me humillaron, porque me ofendieron, si nos dejamos llevar por todas esas cosas, ¿cuál va a ser la consecuencia? No vamos a heredar el reino. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Vamos a ser castigados por Dios, aunque no seamos castigados con el mundo, pero vamos a ser castigados por Dios, por desobedientes, por rebeldes. Vamos a perder lo que Dios nos había dado y nos había prometido. Entonces nosotros tenemos que tomar esa decisión ahora. Esta mañana escuchaba un salmo, no recuerdo bien cómo decía, pero que era que nosotros con sabiduría teníamos que calcular los días que Dios nos ha dado para aprovechar el tiempo correctamente en el propósito de Dios. Por ejemplo, uno debe pensar: Señor, si tú me has dado 20 años más de vida en esta tierra, 30, ¿cómo puedo aprovechar estos años al máximo para realmente aprovechar el tiempo para lograr la herencia, el supremo llamamiento, el premio
la oportunidad que tú me has dado en esta vida. Porque los días pasan, los años vuelan, nos vamos envejeciendo. ¿Y qué va quedando, hermanos? Decía Eclesiastés que ¿de qué nos sacamos? Fíjate, dice Eclesiastés, ¿qué te sacas con afanarnos y preocuparnos y cargarnos, trabajando, afanándonos todo el día y llegar por la noche y no poder descansar porque la mente sigue funcionando, las preocupaciones? ¿De qué nos sirve vivir así para que cuando nos muramos le dejamos todas las cosas a otras personas que no las han trabajado? Nos matamos y nos esforzamos para tener algo en este mundo a sacrificio y esfuerzo y preocupaciones y cansancio y afanes y estrés, y por la noche a veces ni dormimos por las preocupaciones y la mente y todo lo que tenemos que hacer, y nos morimos. Y todos, ¿a quién se lo dejamos? A personas que no han hecho ningún esfuerzo por tener las cosas que nosotros hemos logrado. Y dice la palabra de Dios, eso es vanidad de vanidades. ¿De qué nos sirve eso? Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero. Esforcémonos, ocupémonos, miremos eso como lo más importante, ocupémonos más, pongamos esa prioridad en nuestra vida. Y además Dios tiene una promesa hermosa, dice, si te ocupas, fíjate cómo es Dios de bueno, cómo es el Señor de tremendo, es que su amor y su misericordia son infinitas. Dice, ocúpate para tu propio bien, ocúpate en tu salvación para que heredes el reino. Pon el reino de Dios de primero para que lo ganes, para que lo arrebates. Y si te ocupas, no te vas a preocupar por nada en esta tierra, que yo me voy a encargar de dártelo todo. Yo me voy a encargar de darte todo lo que tú necesitas y más, si quiero. Y nosotros decimos, no, primero me voy a ocupar de las cosas de esta tierra y después, si me queda tiempo, me ocupo en mi salvación. Imagínate qué brutos que somos, qué ciegos que somos. Estamos cambiando el reino de Dios por un platico de lentejas. Uno diría, cuando lee la historia de Saúl y Jacob, diría, yo hubiera sido él, nunca hubiera hecho eso. Y a lo mejor lo estamos haciendo. Por eso el Señor dice, ocúpate, ocupémonos. ¿Cuál es el mejor termómetro que sabemos si estamos ocupándonos o no? Escúchate a ti mismo, mírate al espejo. ¿Eres murmurador? ¿Buscas tu justicia? ¿Te estás quejando? ¿Estás en desacuerdos? ¿No aceptas cosas? Entonces, preocúpate, porque no te estás ocupando en tu salvación. ¿Cuántos dicen amén?